a estos cuentos, a estos rumores de que ya el Señor Jesucristo viene en cualquier momento, que está a la vuelta de la esquina, porque todavía tiene que suceder ciertas cosas. Y eso es lo que el capítulo 2 precisamente enseña. Ahora, ese problema de la iglesia primitiva, podemos pensar, bueno, eso era lo que la iglesia primitiva pensaba. La iglesia de ahora es una iglesia que tiene la Biblia entera y tiene cientos y miles de expositores y teólogos y seminarios y universidades, y todo el mundo debe tener bien claro la venida del Señor Jesucristo. Y sin embargo, el Señor Jesucristo mismo, en Mateo capítulo 24, cuando da las señales del fin, habla claramente de que una de las confusiones que la gente y el mundo va a tener, tanto los judíos como cristianos y el mundo, es acerca de su venida. Vean qué interesante, porque en Mateo capítulo 24, no pierdan el pasaje de Tesalonicenses, vamos rápidamente a Mateo 24, 23, donde el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿qué dijo Jesucristo? No lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a quienes, a los escogidos. Si fuere posible, esa es la clave de la palabra ahí, si fuere posible, cosa que no es posible. Pero uno puede temporalmente estar confundido. Y dice: ya os lo he dicho, dijo Jesucristo, antes. Así que si os dijeren, y aquí es donde vienen las señales equivocadas, las señales falsas, pero pongan atención porque hay señales falsas. Si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O si os dicen, mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Es decir, la confusión con respecto a la venida de Cristo no solamente era un problema de la iglesia primitiva, ha sido un problema a lo largo de la historia, porque toda generación de cristianos ha creído que el Señor Jesucristo iba a regresar en su generación. Pero también va a ser un problema de la iglesia y del pueblo de Dios, que va a estar en el tiempo en que el Señor efectivamente regrese a la tierra. Hay tres cosas que quiero hablar en estos primeros 5 versículos. Vamos a enfocarnos en el versículo del 1 al 5, y hay tres cosas que quiero enfatizar con respecto a este pasaje que el apóstol Pablo nos da. Lo primero es que el apóstol nos va a hablar acerca de un tiempo de absoluta confusión. Un tiempo de absoluta confusión. Y vean qué interesante, comenzamos en el versículo 1 cuando dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o sea, perturbarse, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está ¿qué? Cerca. O una mejor traducción de esa palabra que utiliza ahí como cerca, significa literalmente a las puertas. O sea que estaba ya la venida del Señor ya. Nadie os engañe en ninguna manera. El primer punto que quiero hablar acerca de estos primeros versículos es el asunto de tener un tema claro en un ambiente oscuro. Un tema claro en un ambiente oscuro. Si ustedes se ponen a pensar, aquí el Señor Jesucristo está hablando el apóstol Pablo está hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la venida de nuestro Señor Jesucristo es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. De hecho, el Señor Jesucristo habló muchas veces acerca de su segunda venida, de su regreso. Los apóstoles hablaron constantemente acerca de la segunda venida de Cristo. Es una de las doctrinas principales y esenciales del cristianismo. Y si aún así, en lo más básico, fundamental, hay confusión, imagínense cómo será el resto entonces, ¿no es cierto? Pero hay confusión porque muchas veces las cosas claras no se ven tan claras en la oscuridad.
Y por eso la Biblia dice, la exposición de tus palabras, ¿qué hace? Alumbra, hace entender al sencillo. Para eso está la exposición de la palabra. La palabra es como una antorcha, como una luz que ilumina y nos da claridad y entendimiento para que no estemos en confusión, para que no estemos en oscuridad, porque van a ser tiempos de oscuridad. La Biblia habla, por ejemplo, después de que murió Josué, que dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Y en el tiempo de Samuel dice que no abundaba la palabra de Dios. No abundaba, no se escuchaba hablar de la palabra de Dios. O sea, hay épocas y hay momentos en la historia. Y la Biblia, el Señor Jesucristo, cuando vino el momento de la crucifixión, Él dijo, esta es la hora en que las tinieblas reinan. Hay momentos en la vida, en la historia, donde las tinieblas son las que reinan. Y este tiempo previo a la venida de Jesucristo es un tiempo donde las tinieblas van a estar reinando. Pero ¿qué es lo que la iglesia debe de hacer? Es importante que lo entendamos. Primero, conocer y entender bien lo que la Biblia dice, lo que el Señor Jesucristo le reveló a los apóstoles acerca de qué son las señales de su venida. Y por eso dice claramente que no os engañen. Ese tema, claro, es importante tenerlo. La venida del Señor no es un tema confuso. La venida del Señor es un tema claro a la luz de las Escrituras. Puede haber confusión porque no hay luz alrededor que nos ilumine en esa dirección. Hay mucha gente que está confundida. Lo segundo es que el apóstol Pablo habla de que es importantísimo que nos mantengamos firmes cuando esto venga. Porque cuando la venida del Señor Jesucristo venga, se van a dar dos acontecimientos importantísimos, mundiales, antes de su venida, donde las tinieblas van a reinar. Y entonces dice la Escritura que es importantísimo que estemos firmes. Vean los versículos, por ejemplo, ahí mismo en versículo 2 dice que los cristianos, dice, no os dejéis mover, ¿cómo? Fácilmente. Ahora yo me pongo a pensar en la imagen, piensen en esa figura, esa imagen, no dejarse mover fácilmente. Es como cuando alguien viene y lo quiere empujar a uno y lo quiere sacar del camino, le quiere robar el campo en una fila o quiere meterse en un lugar donde no le corresponde, pero dice que uno debe ¿qué? No dejarse mover fácilmente. Es la idea de pararse firme. Es la idea de tener claro cuál es nuestra posición y lugar y no dejarnos llevar, como dice la Biblia, por vientos de doctrina de aquí para allá como niños fluctuantes. Debemos de pararnos firmes. ¿Cuál es nuestra posición? Debe ser una posición firme y clara. Además dice también, no os dejéis mover fácilmente, no os conturbéis, en otras palabras, que no les dé un patatús, que no les dé un ataque de pánico, que no cunda el pánico, como decía alguien por ahí. En ese momento, en ese periodo de la historia, va a haber tanta persecución, tanta violencia, tantas tinieblas, tanta oscuridad, tanta maldad, que muchos de nosotros podemos perder la paz, la tranquilidad, y nos puede invadir la angustia, el temor, la preocupación en medio de esta situación. Y por eso Pablo dice, no se dejen tampoco ¿qué? Perturbar. Y el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. ¿Saben? Se van a levantar tanta gente tratando de engañar. Y no solamente en el mundo. Estamos hablando de dentro de la iglesia, dentro del cristianismo. Se van a levantar montones de personas tratando de decir cosas que no están de acuerdo con las Escrituras. Y van a engañar a muchos. Por eso, lo primero y el primer punto es, en medio de esa gran confusión espiritual, nosotros debemos de tener claro lo que la Biblia dice acerca de la segunda venida de Cristo. Y segundo, pararnos firmes, no dejarnos mover, no atemorizarnos y perder el control, sino que ni dejarnos engañar por nadie, sino seguir firmes. Lo segundo
que está ahí en el versículo 3, habla del primer acontecimiento que va a suceder antes de la venida de Cristo. Ahora, estoy hablando aquí en el versículo 1, dice que es acerca de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Lo vieron ahí? ¿Lo notaron? Hay dos cosas de las que Pablo va a hablar. Yo voy a hablar únicamente de la primera, la venida del Señor, que es del versículo 1 al 5, porque obviamente por motivos de tiempo no puedo extenderme a la otra parte. La otra parte habla de nuestra reunión con Él. A partir del versículo 5, la última parte en adelante, habla de nuestra, cristianos, nuestra reunión con Cristo. Pero eso es tema para otra predicación otro día. Entonces, lo segundo es que vamos a tener un tiempo de absoluto rechazo espiritual. Un tiempo de absoluto rechazo espiritual. Dice claramente el apóstol, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Ahora, hay varias cosas que quiero enfatizar acerca de esto. Lo primero es que dice que no vendrá. ¿Quién no vendrá? ¿Quién? ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. No vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. Es importante que entendamos este concepto de venir, porque venir, la venida de Cristo es un acontecimiento, es un evento. El Señor Jesucristo va a regresar a la tierra, va a venir, y eso es un evento real, con hora, con día y con fecha. Y habla de la apostasía también como algo que va a venir. La apostasía no es como el misterio de la iniquidad, que también habla el apóstol ahí, que ya está en operación y que va metiéndose y va prosperando en el mundo, sino que la apostasía va a ser también un evento con día, hora y fecha. Y dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, el término apostasía viene de una palabra griega de la cual se utiliza, esa misma palabra apostasía en griego se utiliza para hablar de divorcio. Y en este contexto específicamente habla del divorcio cuando una mujer abandona a su esposo, porque ya no lo respeta, no lo admira y no lo quiere. En otras palabras, cuando venga la apostasía significa cuando venga el gran divorcio, el divorcio de Dios. La gente se va a divorciar de Dios, va a abandonar a Dios, va a dejar tirado a Dios. Y la mayoría interpretan este concepto de apostasía de manera exclusiva, o sea que se refiere únicamente a la iglesia apóstata, los apóstatas. Yo pienso que es un concepto más comprensivo. En otras palabras, no solamente se refiere a la iglesia de Cristo y a muchos dentro de la iglesia que van a abandonar y se van a divorciar de la fe y de Cristo, de Dios, sino que también el mundo como tal va a abandonar todo principio, toda idea y todo vestigio de Dios y del concepto de Dios. Y personalmente creo que el gran reseteo impulsado por el Foro Económico Mundial, que tenía como meta iniciarlo en enero del 2021, pero que por asuntos que se salieron de control lo han tenido que posponer un poco, y en la última reunión en Davos dijeron y determinaron el gran reseteo, que es precisamente como bajar un switch y volver a arrancarlo, una máquina. Es como cuando uno con una computadora uno la apaga para hacer un update y entran unas cosas nuevas en la computadora. Hay pequeños updates que hacen cambios menores, pero este cambio, por eso se le llama el gran reseteo, porque es un cambio total. Es un cambio total que va completamente a cambiar las cosas de cómo nosotros las vemos, las hemos visto por casi 2000 años. En las propias palabras de ellos, en el Foro Económico Mundial dicen: un compromiso para construir de manera conjunta y urgente las bases de nuestro sistema económico y social para un futuro más justo, sustentable y resiliente, centrado en la dignidad humana, la justicia social y donde el progreso social no se quede atrás del desarrollo económico. Son palabras muy lindas, pero nosotros sabemos que todas esas cosas implican completamente otra cosa. En esas palabras tan lindas no es lo que dice, sino lo que no dice. Por ningún lado menciona a Dios, por ningún lado menciona el conocimiento de Dios. ¿Saben qué es lo que realmente significa eso? Eso significa cambiar completamente todo lo que nosotros hemos creído, y todas las personas
que piensen y crean en Dios y en esas cosas del pasado y de la antigüedad, los vamos a tener que reeducar. Y si no se reeducan, los vamos a tener que aislar. Y si no se aíslan y se callan aún así, los vamos a tener que eliminar. Y hacia eso vamos. Este foro mundial que ha determinado este concepto del gran reseteo es, y ya dio el clic, por así decirlo, de inicio, y ellos esperan que para el año 2030 esté ya completamente establecido en el mundo. Eso, en mi opinión, es lo que la Biblia dice, la venida de la apostasía. Y eso, ese ambiente mundial, esa condición, ese escenario mundial nos lleva al tercer punto, que es el hombre de absoluta tiranía. El hombre de absoluta tiranía. Dice allí en el pasaje: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Hay tres cosas que quiero mencionar. Primero, noten que dice se manifiesta, se manifieste. Es decir, una vez más, esto va a ser un evento público, un acontecimiento. La palabra manifestación significa hacerse público. Y el anticristo, el falso profeta, este hombre de absoluta tiranía, principalmente el anticristo aquí, como lo vamos a ver, no se va a manifestar sin que primero se dé las condiciones mundiales a su favor. Y lo que va a hacer las condiciones mundiales a su favor es el gran reseteo que conduce al nuevo orden mundial. Todos estos conceptos que yo estoy diciendo, ustedes los pueden buscar en los medios y ahí van a encontrar toda la información acerca de esto. Esto no es una conspiración, no es una teoría de conspiración, todo eso está, y hay documentos legales acerca de esto y documentos de las organizaciones que están detrás de todo esto. Entonces, ese nuevo orden mundial es lo que va a poner, por así decirlo, el ambiente, las condiciones mundiales para que entonces el mundo pueda aceptar a este tipo de hombre como el gran líder mundial. Pero este líder mundial dice que es un líder que completamente se opone a Dios, que no solamente se opone a Dios, sino que también quiere sustituir a Dios. Por eso este es el mismo personaje que se habla en muchos pasajes de la Biblia y que se conoce popularmente con el nombre de anticristo. Y la palabra anti significa no solamente que se opone, sino que también quiere suplantar o sustituir. Eso es lo que la palabra anti o el prefijo anti significa. En otras palabras, la venida del Señor Jesucristo no se va a dar sin que antes haya un evento donde públicamente y mundialmente se diga: estamos hartos de Dios. De aquí en adelante vamos a ir en una completa dirección diferente, donde es el ser humano el centro de todo, no Dios. Ese gran reseteo da inicio a este proceso en el cual se establece ese nuevo orden mundial, ese nuevo orden mundial. Y en ese orden mundial se dan las condiciones para que públicamente se introduzca al mundo el hombre de absoluta tiranía, el hombre de pecado. Son tiempos en los que ahora finalmente estamos viendo delante de nuestros propios ojos el cumplimiento de los eventos proféticos. Muchos dicen: bueno, pero es que siempre ha habido esto, siempre ha habido problemas, siempre ha habido guerra, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido, y todos los creyentes, todas las generaciones han creído lo mismo. Pero nunca en la historia hemos visto todas las piezas del rompecabezas juntas. Es un momento para que nosotros reflexionemos y pensemos seriamente en nuestra condición y en nuestro estado espiritual. ¿Estamos preparados? Cuando la Biblia dice que estemos preparados, volvemos al versículo 1 y 2 del pasaje. Tenemos que estar firmes. No debemos dejarnos mover fácilmente. Nos van a empujar, nos van a tratar de mover,
nos van a tratar de cambiar, van a pretender y querer que nos dobleguemos, van a querer que comencemos con cosas que tal vez no son tan bíblicas y entonces, bueno, no, eso no es bíblico, no tiene nada que ver con la fe, y comienzan a domarnos, a domesticarnos, a amansarnos, al punto que cuando llegue el momento e introduzcan estas otras cosas, ya estamos todos mansitos y de rodillitas. Pero el Señor dice, no, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Vamos a orar. Padre, delante de tu presencia, en este momento y en esta mañana, nos presentamos delante de ti con una carga en nuestros corazones, anticipando